Instituto de Educación Particular Ramón Castilla, tercer grado de secundaria, matemática. Continuando con el programa de Aprendo en Casa, vamos a resolver situaciones. ¿Quién les habla? El profesor Ramón Padilla. Analicemos la siguiente situación. Estudiantes del segundo grado realizaron una encuesta a un grupo de 50 personas sobre la cantidad de minutos que utilizan el celular durante una semana para comunicarse con sus familiares directos. Los resultados los tenemos en esta tabla. Observemos lo siguiente. Si contamos acá 1, 2, 3, 4, 5 y contamos de forma horizontal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 por 10, 50, que son los 50 datos que tenemos en el enunciado. Ahora bien, a partir de la situación vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuántas personas encuestadas se comunican como mínimo 77 minutos? 2. ¿Qué porcentaje de personas encuestadas se comunican menos de 73 minutos? Y 3. ¿Cuál es el tiempo promedio del uso del celular en los 5 primeros intervalos de clase? Justifique su respuesta. Y 4. Utiliza un organizador gráfico para describir el procedimiento realizado en la solución. En el día de hoy, una de estas, del punto 4, va a ser la actividad para realizar el día de hoy, que consiste en un resumen de lo estudiado. Veamos, para resolver nuestro problema, tenemos la tabla que vimos inicialmente y analizamos los datos para realizar nuestros cálculos. Observemos que tenemos la tabla, tenemos el dato menor, que es 61, después de una observación de la tabla, y el dato mayor es 89. Ya esta información nos da señales para encontrar el rango de información, es decir, que el rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, es decir, 89 menos 61, 28. Ese es el rango. Calculemos el número de intervalos usando la regla que ya hemos conocido. Tenemos que esta regla es para calcular el número de intervalos, pero nosotros sabemos que lo podemos calcular sacando la raíz cuadrada del número de datos. Son 50 datos y la raíz cuadrada de 50 lo obtenemos, que también nos va a dar esta cantidad, el número 7. Okay. Consideremos el primer intervalo. En el primer intervalo vamos a ubicar el primer valor, que es el menor, y allí, a partir de allí, vamos a tener el primer intervalo. Entonces, el número primero es el límite inferior del intervalo de clase. El segundo número es el límite superior del intervalo de clase. Para el intervalo de clase tenemos que L1 es el primero 61 y así sucesivamente. Continuamos. Vemos la marca de clase de cada intervalo. Luego que identificamos los intervalos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. 7 intervalos. Como tenemos 7 intervalos, ahora vamos a encontrar la marca de clase en cada intervalo. Recuerden que la marca de clase se obtiene sumando el límite inferior más el límite superior, dividiéndolo entre 2, es decir, 61 más 65 entre 2 da 63. Y así aplicamos el mismo procedimiento en cada intervalo. 65 más 69 entre 2 da 67. 69 más 73 entre 2 da 71. Y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo, que es 85 más 89 entre 2 da 87. Ahora bien, la frecuencia absoluta que tenemos acá me va a indicar el número de veces que aparecen los datos en dicho intervalo. En el intervalo 1 tenemos 63, me da 5. En el intervalo 2, 5, es decir, contando los datos en ese intervalo. Igualmente así hasta llegar al último intervalo, que tiene 4 datos. En total nos suman 50 datos, que es el número de datos que tenemos en la tabla
original. Luego que tenemos la frecuencia absoluta, empezamos a contar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, el primer dato, que es en el primer intervalo, lo mantenemos igual, que es 5. Y a partir de aquí vamos sumando el intervalo anterior para obtener la frecuencia absoluta acumulada del intervalo siguiente. En este caso, 5 más 5 da 10. 10 más 6 da 16. 16 más 7 da 23. 23 más 9 da 32. 32 más 14 da 46. 46 más 4 da 50. Esta es la frecuencia absoluta acumulada. Luego tenemos el valor relativo. El valor relativo en cada intervalo. Entonces, el valor relativo en cada intervalo es dividir 5 entre 50, tenemos que es 0.10. 10 entre 50, 5 entre 50 es 0.10. 6 entre 50, 0.12. Y así sucesivamente con el intervalo, con el valor absoluto. 4 entre 50, 0.08. Para obtener el porcentaje, el valor porcentual, vamos a multiplicar este valor relativo por 100. 0.10 por 100 da 10%. 0.10 por 100 da 10%. 0.12 por 100 da 12%. 0.14 por 100, 14%. Igualmente con el 0.18, el 0.28 y el 0.08. Y total, esto al sumarlo tiene que dar 100%. Ahora bien, la pregunta, ¿cuántas personas encuestadas se comunican como mínimo 77 minutos? Observamos los intervalos de clase, ubicamos el número 77. Al ubicar el número 77, de aquí en adelante son los minutos que obtenemos y vemos la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta tenemos 9, 14, 4 y vamos a sumar el 9, el 14 y el 4, ¿qué nos daría? 9 más 14 más 4 es 27 personas. Es decir, que 27 personas se comunican como mínimo 77 minutos. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué porcentaje de personas encuestadas se comunican menos de 73 minutos? Ubicamos en los intervalos de clase el número 73, lo encontramos, está en el tercer intervalo. Como me dice menos de 73 y me están hablando de porcentaje, entonces nos ubicamos en el valor porcentual. Entonces al colocarnos en el valor porcentual, nos ubicamos en el intervalo de clase y de aquí hasta el primer intervalo es lo donde vamos a sumar. Y vamos a sumar 12% más 10% más 10% nos daría 12% más 10 más 10, 32%. Es decir, que 32% de las personas encuestadas se comunican menos de 73 minutos. En la siguiente pregunta, me dice, ¿cuál es el tiempo promedio del uso del celular en los 5 primeros intervalos de clase? Justifica tu respuesta. Nos vamos a los intervalos de clase, porque la pregunta está dirigida hacia los intervalos de clase. Cuento, 1, 2, 3, 4 y 5. Estamos ubicados en los primeros 5 intervalos. Y la pregunta es, ¿cuál es el promedio del uso del celular de esos intervalos? Nos vamos a ubicar en la marca de clase de cada uno de estos intervalos y la frecuencia absoluta de los intervalos. Vamos a estudiar la media de estos intervalos. ¿Cómo se obtiene la media? Es la suma consecutiva del producto de la marca de clase con la frecuencia de cada intervalo. Es decir, y dividido entre la suma de los valores absolutos de la frecuencia absoluta. Ahora bien, sería 63 por 5 más 67 por 5 más 71 por 6 más 75 por 7 más 79 por 9. Es lo que tenemos acá. 63 por 5 más 67 por 5 más 71 por 6 más 75 por 7 más 79 por 9 más 23
Entonces obtenemos dividido en el cociente sobre la suma de estos valores. Lo tenemos aquí. Entonces sería 2.312 entre 32, en promedio nos da 72.25. Es decir, que el tiempo promedio es 72.25 minutos. Hemos dado respuesta a nuestra tercera pregunta. Para reflexionar y trabajar en casa vamos a hacer un resumen de lo antes descrito, es decir, reflexionar sobre las dificultades y aciertos que identificaste en el proceso de solución con la relación a la tabla de frecuencias antes dada. Esto es un resumen de lo explicado para realizar en clase, en casa. Esta es toda la actividad de hoy, día 4. Muchas gracias por su atención y recuerden que estudiar es navegar en el océano del conocimiento. Ramón Padilla.